fueron golpes muy duros, golpes como la muerte de Héctor, mi compañero. Justo a los 6 meses matan a mi gran amigo, dirigente y gran dirigente social de Colombia, que fue Jorge Ortega García, que fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces eso fue un golpe demasiado fuerte. Y de allí empecé y decidí quedarme en Cartagena, en la costa. Dije, cueste lo que cueste, me quedo acá. En esos 15 años, pues han sido muchos los procesos en Colombia. Se acrecentó pues ya en el 98, estoy hablando ya del 98. Del 96 para acá se acrecenta que son los gobiernos más fuertes y la guerra más fuerte en el campo, en las ciudades. Claro, tú sabes que en Colombia se empieza a dar el desplazamiento en los años 90. Entonces, en ese periodo del 95 y 96 son los años en que más desplazamiento hay por la guerra en los campos. O sea, es cuando empiezan, es cuando está el auge, por decirlo así, el auge más fuerte de la guerra en los campos de Colombia y se dan los desplazamientos. Entonces, Cartagena era la segunda ciudad receptora del desplazamiento en Colombia. Después de Bucaramanga, que era la primera ciudad, Cartagena fue una de las ciudades receptoras porque fueron los Montes de María donde más se dieron los asesinatos y las masacres. Era como la ciudad más equidistante frente a algunas regiones de los campos. Se da, allí es donde prácticamente eliminan a la UP, o sea, es cuando se da la masacre de toda la Unión Patriótica. Yo viví mucho eso, también un poco como en carne propia, porque es que en ese último periodo que yo estuve en el Cesar, que fue cuando mi embarazo, que fue la frontal, es la época que más arrecia las masacres y la guerra de los grupos paramilitares y los militares, porque es la misma cosa. Es cuando se empiezan a hacer los asesinatos selectivos de los dirigentes. Entonces era como una cosa fuerte de yo salir y yo sé que estaba embarazada. O sea, mi embarazo ese embarazo yo creo que ni lo sentí. O sea, yo nunca supe lo que fue ir casi que ni a un médico porque era una caminata y fue el parto más delicioso que tuve porque fue una cosa así muy, muy buena. Ya yo sí empiezo a hacer acciones políticas y sociales ya más fuertes, más contundentes, a pertenecer a escenarios sociales y políticos. Yo hago parte de la coordinadora obrero popular, obrero estudiantil popular. Son ya con escenarios de dirección que empiezo a ejercer allí como lideresa, que en ese momento el compañero Rafael Cabarca, que era de la Unión Sindical Obrera, que fue como un apoyo, yo digo, empezamos y decidimos trabajar con todo el sector, ya organizar como el sector de desplazado que en ese momento era un zambullido grande en Cartagena. Y empezamos, bueno, yo toda la vida trabajé en Cartagena por todo lo que fue los derechos de las mujeres y de los hombres populares en Cartagena, porque Cartagena siempre ha sido una ciudad que no solamente tiene ese cinturón de marginados, sino que son súper marginados por un Estado, porque Cartagena no solamente se debaten y se firman los acuerdos internacionales con los multinacionales, sino que es el club social de la burguesía de este país. Es el club social, allá es donde no solamente van en las grandes convenciones internacionales a entregar nuestro país y nuestra riqueza, sino que además de eso van a divertirse y van a hacer la grande. Cartagena todo el tiempo se la pasa en fiesta, todo el tiempo.
Todo el tiempo es fiesta, todo es bonito, toda la imagen internacional que dan es del centro amurallado, de la parte bonita de Cartagena, pero nunca la gran miseria que es el 80%. Mira, Cartagena actualmente tiene el 76% de la pobreza. El 76, y de ese 76%, más del 50% es de indigencia, de miseria. En Cartagena se mueren niños peor que en Ruanda, se mueren niños de pura hambre. Yo siempre estuve en esa lucha de mostrar esa Cartagena y por eso me gané todo lo que me he ganado. Por mostrar que no es la Cartagena de remanso. Entonces, ya en el 98 que muere mi compañero porque él duró casi un año en estado de coma, en atenciones cuadripléjico, quedó hecho un vegetal. Yo creo que él en sus poquitos ratos de lucidez, algún día me dijo una frase que yo he entendido ahora después de tantos años, y es que él en su ratico de lucidez solamente se acordaba de mí, de su hijo, del niño, del resto de gente no la conocía. Y en un momento me dijo una frase que, así como esa frase de mi papá que marcó que usted tiene que ser la mejor, sea la mejor revolucionaria, sea esto mejor. Él me dijo, mira, yo te amé tanto porque tú amas a muchos, y te amé tanto que no me morí enseguida para que tú te acostumbres a mi muerte. Entonces una cosa así que es una cosa fuerte para mí, pero que creo que entendí después, porque yo creo que yo no hubiera podido superar si se hubiera muerto enseguida. En cambio, ese dolor de todo un año, pero porque eso fue una odisea, o sea, atenderlo a él un año fue una odisea también. Me retiró, fue lo único que me hizo retirar a mí de mi vida política. Y pudimos construir escuelas en las comunidades, en esas comunidades donde estuvimos trabajando, donde tenemos el trabajo. Y allí enseñó los trabajos. Pero cada cosa tiene su periodo, tiene su momento histórico y su momento también político. Porque inclusive ya hoy yo no puedo moverme en los barrios populares como lo hacía antes. Eso yo antes me ponía mis tenis, mi blue jean y mi camiseta y mi cachucha y hágale, y mi mochila o mi morral, y me pasé todo el día haciendo una... Mire, nosotros en los barrios hemos hecho desde la cultura, festivales, bueno, hicimos una cosa creo que por allí empezamos ya a meternos por todo el tema de la guerra, a meternos sobre todo el tema de la paz. Entonces, desde la misma fundación nos permitió ese escenario que como no pertenecíamos a ninguna fuerza política, a un grupo político que pudiéramos hablar, bueno, como tal cosa, o sea, como por ejemplo, como lo hace el Partido Comunista, que se firma el Partido Comunista Colombiano, o como lo hace el Movimiento, ¿me entiendes? Como hoy otros escenarios, como el Polo Democrático hoy al cual pertenezco, pero que lo hace así. Hoy, entonces no teníamos, y tampoco era una postura partidista, era un trabajo social, de clase, de empoderamiento, de conciencia, de regenerar organización, de fortalecer procesos. O sea, entonces por eso es que nace la Fundación Funfedin. Funfedin, que es Fundación para el Fomento de la Educación Integral, que nació con esa otra parte del Hombre Nuevo y que fuimos recapitulizando sobre eso, nace desde el instrumento, oye bien, instrumento de escuela, entre comillas, formal. Que escuela formal porque para poder nosotros meternos en todo este casco del sistema capitalista en que nosotros vivimos, necesitamos también una oficialidad y legalidad y meternos dentro de un régimen legal para poder nosotros funcionar. No quisiéramos eso, pero no estamos sino en este sistema. Ya ahí cuando construyamos el socialismo y otros sistemas, bueno, que todavía estamos transitando y que toca todavía superar muchas cosas para eso, pero estamos en un sistema que necesitamos meternos en eso y como ciudadanos y ciudadanas
nos regimos bajo unas leyes y una constitución que no nos podemos salir del margen porque si no, vea, peor. Entonces, muertos no hacemos nada. Y vivo, pues vámonos por el lado sin que esto nos ataje, ¿cierto? Entonces, pues nosotros por eso tuvimos que inscribir el proyecto como un proyecto de educación formal y nos metimos en esa vaca loca. Y de allí, pues, empezamos a hacer ya otros procesos y entrar a incursionar ya en la parte social y política. Y empezamos entonces a hacer escenarios donde discutiéramos el tema de paz. ¿Y la paz para qué? Pero lo empezamos desde los chiquitines. O sea, empezamos entonces, hicimos un proyecto de educación que en ese momento se llamó y transcurrió un tiempo, que fue Cartagena, Paz y Mar. Ya, entonces ese proyecto lo empezamos desde los chiquitines, que esos chiquitines de preescolar eran los hijos de nuestros compañeros desplazados de los barrios. Bueno, y allí con los jóvenes hicimos proyectos fuera de aula, o sea, extra aula le llamamos. Y eso, para que no se nos volviera un problema, lo metimos como dentro de la reglamentación que tienen los estudiantes de hacer los proyectos extrainstitucionales, que son proyectos de aula. Entonces, eso todo fue un camello, o sea, pero una cosa bien combinadita, con mucha asesoría, tuvimos mucha asesoría de aquí, el director hoy de Laura Sará, Francisco Castilla, el compañero, pues, en ese entonces también trabajaba dentro de una corporación, había sindicatos que tenían educación técnica y todo, nos fuimos pasando ahí, combinando la cosa, pero poniéndolo más en el terreno de la realidad nuestra. Eso se nos convirtió en un problema. Y de allí, pues, ya después que asesinan a Auri Sará, que era uno de nuestros padrinos fundamentales allá en el proyecto, empezaron otra vez a hacerme ya seguimiento, me intentaron hacer inclusive secuestro pues, en ese momento, me hicieron un atentado en el aeropuerto saliendo de Cartagena a Bogotá. En el aeropuerto me abordaron 2 individuos y me apuntaron por detrás y me dijeron que caminara hacia afuera del aeropuerto. Y me preguntaban entonces por Rafael Cabarcas también, o sea, Rafael Cabarcas, y que ellos pensaban que viajábamos juntos. Y cuando ellos se dieron cuenta, en el momento, pues yo no sabía qué hacer, yo caminaba, pues yo no sé esa reacción que a mí me dio y empecé a gritar. Y ellos dispararon, afortunadamente, no sé cómo, qué pasó ahí, no sé, porque me tenían que apuntar en la espalda, pero no sé qué pasó que no salí ilesa, o sea, no, ni un rasguño. Entonces, no sé si es que de verdad me dispararon a mí o dispararon al aire, no sé, eso nunca, no tengo la percepción que fue, pero eso alertó a todo el aeropuerto, estuvo en el aeropuerto, pero dice que no los cogieron. Después la fiscalía cuando fue tampoco pudo, las cámaras estaban dañadas, nosotros creemos que hubo complicidad de la parte militar. Inclusive del aeropuerto, creemos que hubo complicidad. Es un proceso que yo nunca más lo he movido, como todos los procesos míos no lo he movido nada, pero también creo que iba muy dirigido a Rafael Cabarcas en ese momento también. Porque fíjate que después de eso, pasado todo eso, seguimos en la fundación, yo veía ese proyecto tan bonito y como tan consolidado y teníamos más de 400 estudiantes, mucho más, y teníamos una jornada que era totalmente gratuita y era voluntariado, era profesores voluntariado, todo voluntariado. Y yo empecé como a tratar de salir un poco de la fundación porque otra vez ese sentido de protección, que si ya yo estaba ahí ya se iba a dañar el proyecto, entonces yo empecé otra vez, yo dije no, yo no puedo seguir en este escenario. Este proyecto está tan bonito, mi hermana estaba allí, la compañera de Rafael Cabarca, otros amigos, y esto es tan limpio, estos muchachos pueden trabajar esto, vamos. Y yo empecé, entonces me fui a construir las escuelas comunitarias y me metí en un barrio aquí, entonces la gente me comenzó a proteger.
hasta que también ya llegó, quemó su proceso y nosotros empezamos a exigir que el Estado la asumiera y como efectivamente hoy las tiene la alcaldía. No de la mejor forma, pero por lo menos las tiene la alcaldía y nos peleamos eso y ahí están funcionando. Luego de eso, pues ya tuvimos mucha crisis económica en la fundación, empezó como la cosa un poquito así a dificultarse el proyecto. Y pues ya definitivamente a Rafael Cabarcas le hacen un atentado que lo deja casi muerto y eso es escolta. Ya sí con sicariato directo, ya me había alejado un poco ya me había alejado, ya yo me metí a la construcción de lo de Confluencia y ya listo a pelearme, ya bueno, en todo ese cuento allí, el proyecto definitivamente tuvimos que cerrarlo. Primero por el acoso ya económico. O sea, ya teníamos, y ya nosotros teníamos una deuda, teníamos una planta de nómina fuerte por todo el profesorado. Entonces nosotros tuvimos que hacer un convenio con ellos, pero ellos muy bonitos, o sea, hicimos un acuerdo y fue muy duro cerrarlo, pero nos tocó cerrarlo. Y luego ya pues ya habían temores también de los profesores, los padres de familia, frente a todo eso. Pero continuamos con el proceso de paz en las comunidades, porque ya el tono era la guerra en las comunidades, ya el dominio directo de los paramilitares en las comunidades de Cartagena. Y eso pues yo creo que parte del atentado de Rafa surge precisamente de eso. Nosotros íbamos a un sitio que es como uno de los asentamientos más grandes de desplazados, que nosotros también nos metimos allí con la gente, también a trabajar de Nelson Mandela. Entonces Nelson Mandela es un sector, como decir, es como una ciudadela, por ponerlo en una comparación así similar, donde existen 32 sectores. Y todo es una composición de población desplazada que ya hoy están radicadas en Cartagena. Y con ellos nos metimos, mira, también otra vez a chapolear barro y pico y pala. Y entonces nos metimos a construir casitas y ahí me estuve con ellos. Yo entré con ellos allí y estuve viviendo con ellos allí como 1 mes, 2 meses, no sé. Pero también entendí que para uno preservar y poder seguir luchando y poder seguir como impulsando cosas, no te puedes dejar matar, no te puedes dejar matar. Y entonces tampoco puedes dejar que las comunidades también, también se vuelvan vulnerables frente a eso. Y tampoco dependientes de uno. Porque mal haría uno con crear unos liderazgos de dependencia. Entonces, pues yo por eso me quedaba con ellos un tiempo, pero así mismo me salía y los dejaba solitos, que pasaran también trabajo y ellos a veces me terminaban reclamando que los abandonaba, pero muy adrede. Mira, porque en las comunidades hay una cosa muy en la costa, más que en lo campesino, porque yo estuve mucho también andando con la gente campesina, pero más en las costas y en las urbes, en las ciudades, se crea mucha dependencia. Y también inclusive el quehacer y actuar del dirigente, de pronto esto también va creando como ese sentimiento de que tiene que hacerlo todo y que las comunidades estén detrás de él. Eso no es dirigente. Porque un dirigente, yo sí creo que sí hay que estar con las comunidades como comiendo en el mismo plato con ellas, pero también apenas ellos empiecen a soltarse, tenemos que dejarlas pasar también, que vivan su propia realidad y que sean capaces de superar su propia realidad, porque si no los terminamos haciendo dependientes de unos o termina siendo uno un caudillo. Yo no me siento caudilla, ni quiero, Dios mío santo, no quiero nunca llegar a ser una caudilla, porque eso no genera proceso. Y un dirigente, una dirigenta,
que creo que se forme, nunca llegamos a formarnos, nunca. Yo no me siento que, al contrario, soy muy chiquitica frente a muchos liderazgos empíricos y reales de las comunidades. El Congreso de los Pueblos en Cartagena nació desde la Minga social y comunitaria, pero para Cartagena y la costa norte, Minga no significaba mucho, porque eso es más un impulso, un esfuerzo e impulso del sector, en su inicio del sector indígena. Pero empezamos a comprender y comenzamos unos a meternos por allí. Y hemos volcado todo ese proceso de lucha que te he contado, hoy lo estamos volcando hacia el Congreso de los Pueblos. Y más cuando hay un proceso, hay una propuesta y un proceso de paz que se está llevando allá, creo que nos llama a ser mucho más actuantes ahora que nunca. ¿Por qué? Porque es que nosotros y nosotras, y más nosotras desde nuestra condición de mujer, que hemos venido luchando porque la mujer juegue un papel importante en eso, por eso estamos desarrollando la campaña por el derecho a existir, a pensar y a decidir. Es una campaña que iniciamos el año pasado, desde el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y nosotras como Confluencia Mujeres, que Confluencia Mujeres es eso, es la confluencia de muchas mujeres organizadas y no organizadas. Es un conjunto, un número de procesos de diferentes regiones, estamos en 7 regiones del país. En la costa norte estamos en Barranquilla y Cartagena. Allí confluyen muchas organizaciones. En lo que es Cartagena propiamente confluyen organizaciones de base. Hay muchas organizaciones allí. En Cartagena nos hemos metido por todo el tema de soberanía nacional, porque como te decía lo del abuso, hemos estado alrededor de toda la zona industrial, hay una bahía. Esa bahía la han matado las empresas industriales en Cartagena y hoy van por los territorios. O sea, ya no van solamente por la bahía, sino que van por los territorios. Y ahí las mujeres, fíjate que somos las que estamos liderando el proceso de comunidades alrededor de la bahía, que tenemos una coordinadora que se llama la Coordinadora de los Barrios de la Bahía. No estamos oponiéndonos al desarrollo de una ciudad, nos estamos diciendo que hay un desarrollo armónico, porque la paz se construye así, la paz no se construye solamente en las mesas de diálogo. Entonces, hemos venido nuestra realidad, llevándolas también a levantar unas propuestas de paz que nos permitan hacer sentir nuestra voz, no solamente en el escenario de La Habana, sino en los que se van a presentar, porque estamos exigiendo también que no es solamente un sector. ¿Qué hacemos con que un sector armado solamente negocie? ¿Y qué pasa con el ELN y el EPL? Creo que es el EPL, el reducto del EPL. O sea, no tendría sentido una negociación frente a la insurgencia del Estado, porque ellos son los que negocian. Porque nosotros, la sociedad, no tenemos nada que negociar, nosotros tenemos es que exigir que este gobierno sí sienta que la paz la construimos allí en nuestro territorio, en nuestras luchas y en la cotidianidad. Y ese es el lenguaje nuestro de las mujeres, y a eso que le estamos apostando. Por eso nosotros, primero, no nos sentimos representadas en una mesa de diálogo. Y no tendríamos por qué sentirnos representadas, sino exigir que inclusive la guerrilla ponga también a las mujeres combatientes de ellos a hablar el papel de la mujer frente a ese escenario, porque la negociación de La Habana es una negociación entre dos actores, la insurgencia y el Estado, porque la paz no es de ellos están haciendo una negociación hacia una construcción política, y es una cosa importante para el proceso de paz, importante, pero no es toda la paz. La paz en Colombia pasa por toda esa hora de recuento que yo te he hecho ahorita, por ahí pasa la paz, porque la paz pasa por lo que vivimos día a día, no solamente las mujeres, hombres y mujeres, jóvenes y niños, lo que viven en las comunidades, lo que viven en las ciudades, lo que se vive en cada proceso, en cada lucha. Entonces, ¿y tú crees que puede haber paz cuando Cartagena tiene 76% de la pobreza? Entonces, ¿tú crees que...? Mira, a veces nosotros hacemos unos escenarios de discusión. En Cartagena, desde el Congreso de los Pueblos,
que hemos venido muy activos y participamos en el Congreso para la Paz que acaba de pasar en meses anteriores de este año, estuvimos en abril, participamos muchas mujeres, participamos como Confluencia y otras expresiones de mujeres. Nosotros presentamos posturas también sobre ese concepto de la paz y nuestra propuesta. Nosotros sí estamos construyendo y nosotros sí estamos exigiendo que construyamos esa paz, que caminemos esa construcción también con una mirada de mujer. Porque es que somos las mujeres las que más hemos puesto también el dolor en esta guerra. No solamente nos matan a nosotras las mujeres y las lideresas, es que nos matan a nuestros compañeros y quedamos viudas, es que nos matan a nuestros hijos y también perdemos parte de nuestra integridad como ser humano. Pero es que no solamente nos matan con fusiles en los campos y en las ciudades, sino es que también nos están matando de hambre. Ahí está el 76% de miseria. Nos están matando por falta de educación. Cada día cierran más la educación pública y nos cierran los presupuestos y nos cierran la calidad de la educación en las universidades y en los colegios. Entonces nos están matando también así. La guerra también pasa por eso. Nos están matando cuando no hay posibilidad de un trabajo digno. Cuando el desempleo aumenta, aunque las cifras del DANE hoy el gobierno nos muestren otras, donde nos digan que hemos superado el índice de miseria, donde nos digan que hemos superado el índice de hambre en Colombia. Mentira, esas son cifras disfrazadas que las cubren para mostrar que superamos condiciones sociales de vida aquí en Colombia. Entonces, ¿tú crees que la paz puede pasar por encima de eso? Y que en la mesa de negociaciones hoy no exista un tema tan trascendental como es el desarrollo social y económico del país. No es gratuito que el gobierno no haya querido discutir eso, sino que discuta lo que le interesa a ellos, la participación política, movilizaciones, entregas, desarme. Entonces la paz es importante, el proceso de paz y la negociación, y creo que no hay ningún colombiano y colombiana que no mire con buenos ojos la negociación, pero no es todo, ni nos pueden estar de pronto sesgando también los pensamientos y nuestros procesos con una ilusión falsa que apenas se firme, le pongan firma ese, la FARC firme y el gobierno firme, ya aquí se acabó, no, porque la violencia se incrementa y se va a incrementar, porque yo me pregunto, y hacemos muchas reflexiones de las mujeres, ¿qué va a pasar cuando se dé el proceso de negociación? Cuando la FARC se incorpore a la vida social, por ejemplo, donde también habrá un trance en que también tenemos que ver cómo se da, porque sin hacer comparaciones, ni mucho menos que se parecen, por nada se parecen, el proceso que hubo con los paramilitares, el disque proceso de desmonte del paramilitarismo en Colombia, ¿qué trajo? Fue más guerra en las ciudades, o sea, fue concentraciones más fuertes dentro de las ciudades con el paramilitarismo, y hoy las llaman, las BACRIM, hoy las llaman con otros nombres, pero ese es el mismo proceso paramilitar que ha copado a este país en todas sus instancias, y que de la misma forma que nos han desocupado los campos, hoy nos llenan las ciudades también y agudizan y va avanzando mucho más el proyecto paramilitar en las ciudades. Entonces hoy todas las delincuencias, mire, en la costa con todo y la pobreza y delincuencia y todo lo que usted quiera, en los últimos 3 años, o sea, por ejemplo en Cartagena, Barranquilla, no se daba con ese, como se da en Medellín, en Bogotá, el pandillismo. Ve ahí, son 3 años que han venido de procesos donde se agudizan en los barrios. Entonces, ¿qué paz vamos a hablar si nuestros jóvenes nos están contando para la guerra? ¿De qué paz vamos a hablar? Entonces, para nosotros las mujeres, la paz tiene un significado de vida. Para nosotros las mujeres, la paz tiene un significado de construcción colectiva con la gente.
Y todo eso tiene que ver también con la construcción del poder popular, porque el poder popular es eso, es construir con la misma gente la cotidianidad. Si usted no construye lo de día a día, no puede construir tampoco un programa ni un proyecto político. Entonces, todo eso pasa, para nosotros es muy importante el proceso de paz, pero también tenemos construcciones desde una mirada de mujer. Y esa mirada de mujer pasa por nuestras condiciones de vida y nuestras reivindicaciones propias desde las mujeres, pero también en la construcción de un país diferente, de un país digno, de un país con soberanía, un país con democracia real y con un país donde exista la paz con justicia social. La alegría tiene un papel muy, pero muy importante en la vida. Y mira que todo esto, ¿a qué nos lleva? A que nuestra esencial reivindicación es vida digna, es la vida. Cuando uno pasa, vive y ve todo lo que ha pasado en Colombia, las masacres grandes que han pasado en Colombia, los falsos positivos, las fosas comunes, los enfrentamientos, los falsos positivos frente a las comunidades indígenas, campesinas, las masacres sociales, las masacres políticas, que te maten compañeros, hermanos, cercanos, lejanos, medianos, como los quieras llamar. Después de todo eso, seguir existiendo para defender la vida, tú no puedes apartar esa parte de la alegría, porque eso es la vida y eso es lo que queremos. Y creo que lo fundamental, yo siempre digo, usted tiene una obligación, y primero la obligación es estar vivo. O sea, eso es una obligación, eso es un mandato. El primer mandato es no dar papaya, estar vivos y vivas. Estar vivos y vivas es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es formarte desde la cotidianidad y con la gente para poder organizar y para poder construir y luchar. Y mira, y yo creo que cuando tú miras la vida con alegría, hombre, tú sabes por qué estás luchando. Y tú tienes un sentido y tienes un entusiasmo para hacerlo. Y bueno, no habrán los momentos de tristeza y muy seguramente de depresión. Yo los he tenido muchísimas veces. Pero cuando tú vuelves otra vez con la gente y cuando tú ves que tienes tantas cosas que construir, porque tú día a día estás construyendo, aquí no hay nada acabado. Aquí lo que tú estás haciendo, seguramente yo muy poco veré de cosas de las que he hecho, pero tal vez si las vean otros y servirán, ¿cierto? Entonces, yo creo que así que debe ser la lucha, o sea, la lucha debe ser con convencimiento, convencida, pero también lo tenemos que hacer, ese convencimiento nos tiene que dar fortaleza y la fortaleza, mucha alegría y sobre todo porque, hombre, eso que es una tristeza y cómo vas a estar tú todo el tiempo amargado, ¿qué puedes hacer? Y eso, dar los debates y hacerlo, si tú lo haces con fraternidad y alegría, mira, yo creo que una cosa también de una buena dirigente social, una buena activista, una buena sujeta social, como lo quieras llamar, tiene que partir de aquí, de los sentimientos. O sea, tú lo que hagas lo haces con amor. Mira, yo soy mala para el discurso, malísima para hacer un discurso. Hombre, espera. Permítame dudar. Es imposible que digas después de las 3 horas que lleva. No, pero es que yo te iba a decir, ya, yo soy malísima, es que no me dejaste terminar, malísima para el discurso, malísima para ese discurso. A mí me dicen, mira, me han invitado, ¿verdad? Y me dicen que tengo que ir a un panel y yo preparo. Y entonces llevo cosas escritas y todo, y me sale lo más de bonito, llevo mis mataches y todo. Porque soy muy buena planificadora y muy organizada. Y si tú miras mi bolsito, ves todo lo primero que yo hago apenas me levanto, ni siquiera ni tomar el café, sino es que enseguida hago la lista de los compromisos que tengo en el día. Y en la noche reviso qué hice. Y yo lo mantengo allí y voy mirando qué es lo que tengo que hacer. Esa parte. Pero, mira, yo para ir a un
una plaza pública y me dicen que tengo que hacer un discurso y eso yo me muero. Pero como yo me suba a esa tarima y llegue convencida de que no es el discurso de frases bonitas, sino que haga un discurso con amor, te aseguro que me sale. Por eso te reíste y dijiste que no. Porque lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo con amor. O sea, me sale de verdad. Pero no es... Y por eso quizás nunca lo he escrito. Por eso no hay nada escrito. Porque de pronto si tú lo haces, ves el formalismo. Y fue, ay no. Yo he intentado hacer eso, mira. Hablo de... a mí cuando me dijeron de esta entrevista, te juro que anoche cogí, intenté escribir. Y no me salió nada. Y mira, llevamos cuánto tiempo hablando. No me salió nada pude escribir. Porque eso no es sino de poder tú ser, o sea, de poder tú como tener al frente lo que tú haces. Bueno, eso te va saliendo. Entonces mira que por eso insisto mucho en que yo quiero ver esto, porque seguramente que no lo voy a volver a hacer. Va a ser algo genuino. Como ha sido algo genuino todo lo que yo he hecho. Lo que he hablado con ustedes, así me vaya a una comunidad, no me va a salir igual. Porque cada cosa tiene su momento. Y cada cosa tiene su inspiración. Y cada cosa tiene su condición. Y cuando yo mira, yo he hecho charlas con mujeres, allá se hacen unos bollos. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. Esos son unas con harina de maíz, con maíz, y el maíz se cocina, y después que se cocina se muele, y eso queda una masa, ¿ya? Y con esa masa se hacen como unos envueltos, y con la misma tusa, se llama como lo que cubre la mazorca, tusa lo que cubre con esa misma tusa se mete la harina y se amarra, y eso se cocina. Pero eso tiene un procedimiento. Para los indígenas, la minga la hacen alrededor de un fogón, de un sancocho. Para nosotros, allá es la olla comunitaria. El sancocho también igual, pero el tipo costeño, ¿ya? Pero allá el bollo es una forma de vida casi que un 90% de mujeres. Ese bollo, eso tú lo comes simple, sí, es pura harina, pero es bien rico. Cuando vayan a Cartagena les doy. Entonces, eso, por ejemplo, muchas comunidades pobres, ellos comen eso. O sea, cuando no es el arrocito nomás con un huevito, con una cosita así, ellos comen mucho bollo. Pero entonces por ejemplo, como eso es una actividad de las mujeres que lo hacen tempranito, eso lo hacen muy temprano, eso lo comienzan a preparar en la tarde, para poderlo cocinar y tenerlo bien temprano al día siguiente y vender en las tiendas, en los supermercados, todo esto. Entonces, las mujeres no tienen mucho tiempo de ir a reuniones en la tarde. Entonces, yo me voy donde están ellas y las ayudo a hacer bollo. Y ahí voy echándoles el cuento y les digo, miren, mujeres, y entonces comenzamos a hablar, ¿qué les parece? ¿Cómo está? Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes el tema de La Habana, de la paz? ¿Ustedes qué creen? Entonces, es que es esto, que la guerrilla es esto, que el gobierno es esto, y de ahí te sale una conferencia, ¿sí o no? Pero hoy tenemos que pasar más de eso. Hoy tenemos que pasar más de ese papel y las mujeres tenemos que ser más actuantes. Y este país requiere de mujeres berracas y mujeres berracas que se le midan de verdad a hacer procesos fuertes que permitan construir lo que nosotros queremos, un país diferente, una vida digna, un buen vivir. Y eso no se consigue tan fácil aquí en Colombia, ¿o yo? Y hombre, ¿tú crees que con toda esta historia que te he contado, pues yo creo que lo último que me hace falta ya por hacer, y me da mucho miedo, ¿ves? Ya es como participar en procesos ya políticos. No quiere decir que todo lo que ha sido mi vida y mi proyección y mi participación en los escenarios por los que he pasado hayan dejado de ser políticos, no. Al contrario, han sido muy políticos, han sido los que me tienen hoy aquí, ¿verdad? Pero fíjate, yo te dije una cosa al principio de esta entrevista. Fui la más radical de las abstencionistas, porque sembré en mi mente y en mi conciencia
mi formación empezó sembrando ese pensamiento camilista y estuve por todo ese sector. Pero también la vida y en los procesos que hemos desarrollado y en los que he estado nos han hecho madurar y nos han hecho reflexionar la importancia de hacernos también las disputas en las instituciones. No solamente es disputar el poder desde la construcción del poder popular, no solamente es disputar el poder en las comunidades, no solamente es disputarnos el territorio, no solamente es disputarnos el escenario de guerra para transformarlo en un escenario de paz, sino que tenemos que incursionar en la vida institucional. Es una cosa muy nueva para mí, pero creo que la estoy haciendo así tan acelerada que en mi vida creo que también la estoy haciendo acelerada. Nunca he participado en ninguna propuesta, ninguna candidatura electoral. Creo que en lo que nos estamos embarrando, los procesos sociales de izquierda, es que no logramos consolidar un proceso de unidad. Pues la Minga y el Congreso por aquí, Marcha Patriótica por acá, Polo por acá, ¿me entiendes? Pero se va a llegar, yo creo que sí se va a llegar y estamos trabajando para eso. Entonces yo llego al Polo Democrático Alternativo después de todo esto sin desprenderme de él. Me costó mucho porque el Polo no incorpora mucho, o en su momento, porque ya está haciendo un esfuerzo a eso, en los procesos sociales, sino que todo era ahí fuerzas políticas. Y ahora yo como que fuerza política. Pero cuando nace el Polo, entonces comenzamos por iniciativa de muchos de nosotros, de buscar una propuesta que unificara eso, eso que yo, por todo eso que yo pasé, que los estudiantes, que tuviéramos una identidad de construir poder desde abajo, básicamente. Entonces allí es donde hacemos una asamblea con todos esos procesos que fuimos haciendo y nace Poder y Unidad Popular. El Poder y Unidad Popular es una fuerza política que va al Polo Democrático, porque nosotros nos peleamos que el Polo incorporara en su vivir y en su constitución no solamente las organizaciones políticas, sino sociales. Pero como digo yo, perdimos en cierta forma porque el Polo se constituyó y hasta hoy es eso, fuerzas políticas. Entonces nosotros nos constituimos como fuerza política. Y a mí me ha gustado, ¿ves? Porque a pesar de que ha sido duro para entrar en lo de política, yo creo que se hace necesario. Y he encontrado que todas esas comunidades que yo creía que eran igualitas a mí, que eran abstencionistas, mentira, las contaba la derecha. Y las contaba la derecha por el hambre. Y las contaba la derecha con un billete, con una prebenda, con un favor. Oiga, y nosotros no será que si llegamos a la institución podemos hacer más que eso, porque no solamente lo haremos como favor, sino como deber. Entonces, toda esa reflexión, fíjate, toda esa reflexión me está llevando inclusive a lanzarme dentro de una candidatura. No me está llevando a mí, me lo están pidiendo ya las comunidades. Mira, hace 4 años, en las pasadas elecciones, yo guardo con mucho recuerdo una carta de unas comunidades, 136 firmas de una comunidad pidiéndome que fuera la candidata al consejo. Y casi que llorando me tocó reunir a la gente y decirle que yo no me sentía preparada para eso. Entonces, porque también veía que tenía que tener muchos más argumentos para eso. Pero en esas mismas comunidades, por ejemplo, todo el trabajo de las comunidades de la Bahía, donde estamos luchando contra esas concesiones grandes que nos quieren entregar cada día más a las multinacionales, a los megaproyectos. Vea, esas mujeres, sobre todo, ellas me dicen, pero es que Mari, nosotros no queremos que tú seas una concejala más como los que están ahí. Y eso parte porque seas como eres tú. Y no parte que cuando llegues allá sean como ellos. ¿Viste? Y eso me ha puesto a mí a decir, pero no necesariamente tengo que ser de derecho, ni tengo que saberme todas las leyes, porque eso me da miedo, ¿viste?
de yo no, si yo conozco la ciudad pero la conozco de la mejor forma porque la conozco con la gente que la necesita y la quiere. Pero sí me he puesto a pensar que necesitamos también actuar en lo político. Ojalá que como en 5 años, si estoy viva, que yo sí creo que la vida no creo que sea tan, o 6 años, pudiéramos otra vez conversar y decir si valió la pena pelearnos lo institucional o no. En el 2011 nosotros volvimos a tener algunas amenazas que ya habían sido reiterativas a todos los compañeros de la Unión Sindical Obrera, sobre todo al presidente Rodolfo Vecino, el que es el presidente actual, y Rafael Cabarca, a través del Comité de Presos Políticos y muchas organizaciones sociales acá, hicimos denuncias y nos propusieron que unas medidas de protección, pues sacarnos momentáneamente del país. Pues Rafael Cabarca aceptó porque de verdad él se sentía muy, muy acosado. Pues yo no quiero, porque yo también tengo una familia y yo también tengo que jugármela mucho en la subsistencia. O sea, a mí me salen de pronto talleres y con eso es que medio me pagan algo y con eso es que yo voy guardando para la universidad de mi hijo. O sea, son como cosas así. Entonces yo dije que cuando apenas haga el último muchacho profesional, pues yo de pronto puedo echarme a rodar un poco más. Pero creo que también uno tiene que ser, o sea, yo también creo que debo volcar mi vida hombre, dejar algo también a mis hijos y prestarle un poco de atención porque yo creo que también no podemos descuidar eso. Aunque yo no me siento que he sido mala madre, porque a veces creen que dejar a sus hijos así es que uno de pronto no ha cumplido con mi madre, pero no. Y afortunadamente no hay ese sentimiento en mis hijos ni en mi familia. Entonces yo creo que mi vida sí está muy en riesgo, sí, mucho. Y creo que en este momento en Cartagena a mí me ha servido mucho ser parte del Polo Democrático Alternativo. De todas formas, es una instancia política que te permite tener también una instancia, un escenario de actuación. Y hay también un buen acompañamiento desde el Congreso de los Pueblos, desde la misma gente, todo mi ambiente familiar y de vecindad. No transito tanto los sectores populares como lo hacía antes, se decía como ser una más allá porque los barrios están muy, muy copados de paramilitarismo. Pero igual trato de estar mucho, de compartir todavía mucho, o sea, trato de que no se pierda la posibilidad de convivir y compartir con la gente. Yo creo que el día que se acabe eso me mataron, o sea, no hay sentido tampoco. He tomado algunas medidas frente a todo eso. Yo vivía sola, me pasé para la casa de mi madre por cuestiones también económicas. Y apoyo pues con mi familia. Yo casi que en toda mi vida he tratado de no estar en escenarios públicos con mis hijos, o sea, en un parque, yo los mando y los veo de lejito precisamente para tratar de salvaguardar la integridad de mi familia. Mi madre ya está también bastante avanzada en edad y pues lo menos que le puedo es ahora en sus últimas etapas de vida pues darle un golpe tan fuerte como este. Por eso tengo la obligación de estar viva. Tengo una obligación con la gente y conmigo misma de estar viva.